momentico, los invito a que se conecten en vivo, a ver. Sí, vengan. Es nuestra reunión. ¿De jóvenes? ¿Como yo? Ok. Conéctate todos los viernes en la noche por nuestro Facebook. A las 8 m. Cantar de sus cantares, pare, suspire y no repare, y quitas el vendaje, entenderás que es el que abren estos.
Es un gusto, es un placer, es una bendición poder volver a conectarnos por medio de este medio, poder tener esa cercanía, de alguna manera sentir que estamos juntos, que estamos compartiendo y que sobre todo estamos creciendo, estamos edificando nuestras vidas, aprendiendo temas nuevos y recibiendo tantas de estas cosas que son tan útiles para nuestra vida. Así que bienvenidos una vez más y estén súper pendientes porque hoy tendremos la siguiente parte sobre el tema de la oración. Así que no se desconecten. Profeta, palabra de Dios proferir. Oigo la voz de Ezequiel, a huesos secos decir: oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Oigo el sonido de tropas, se listan para batallar. Oigo a Judá reunirse, su alma es solo alabar. Oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida. Estos huesos en los cuatro vientos espíritu sopla la vida. Estos huesos subir, subir, subir una vez, subir, subir, subir una vez, oh subir. De vigía, desde su torre anunciar, desperta del resto de Sion, a toda nuestra salvación. Vivir otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez, aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas para adorar. Reúne las tropas, reúne
saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas para adorar. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas y adorarán. Cuatro vientos, espíritu, sopla en la vida. Estos huesos de los cuatro vientos, espíritu, sopla en la vida. Estos huesos de los cuatro vientos, espíritu, sopla en la vida. Estos huesos de los cuatro vientos, espíritu, sopla en la vida. Estos huesos subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, subir. Nos esperan deberes urgentes. Nos honra haber sido elegidos. ¿Quién acepta estos deberes? Nosotros, Señor. Swift. Listo para pelear, señor. Exacto. Alta prioridad. Ajá. Enorgullezcanos, chicos. Después de varios miles de años, la guerra entre los ángeles guardianes y los ángeles caídos está a punto de terminar. El principio de una nueva era está por comenzar. Durante milenios, dudamos de su existencia. Pero ellos están.
nosotros. Ángeles guerreros. Bueno, y continuamos con este súper interesante tema de la oración. Y como ya lo hemos venido hablando, existen estos 3 niveles de oración, de los cuales ya vimos el primero, que es la oración en la que nos acercamos al Padre Celestial, en la que aprendemos que debemos venir sinceramente, sin hipocresías, sin vanas repeticiones. Pero también vimos el segundo nivel, que es la intercesión. Y recordemos que hablamos acerca de la intercesión, es venir delante del Padre Celestial a favor de otros. Venimos a interceder, como su palabra lo dice, a favor de otras personas que nos rodean. Y este nivel de la intercesión no tiene límites, porque podemos interceder por personas, por familias, pero también podemos interceder por ciudades y por naciones. Entonces es venir delante de Dios a favor de otros. Y hoy estaremos viendo el tercer nivel, que es la guerra espiritual. Un tema súper interesante, que es muy apasionante, también muy polémico. Sin embargo, antes de entrar a este tema, quisiera que viéramos, porque hemos estado hablando acerca del capítulo 11 de Lucas, donde Jesús nos da todas estas enseñanzas o todos estos tips de oración para tener una oración efectiva y poder tener una relación correcta a través de la comunicación de la manera más adecuada y más correcta con Dios. Entonces, antes de entrar al nivel de la guerra espiritual, hay algo que no podemos pasar desapercibidos, y ese lo encontramos en el versículo 13, que lo voy a leer. Dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Y recordemos que todo este pasaje, todo este escrito, este capítulo viene hablándonos acerca de la oración. Y miremos que de una manera importante Jesús hace esta aclaración y dice: hay que pedir el Espíritu Santo. O sea, para orar nosotros necesitamos al Espíritu Santo, porque Él nos guiará a la manera de orar. Y allí nosotros vamos a saber si necesitamos hacer una oración común y corriente, una oración de intimidad, una oración de intercesión, o si debemos sumergirnos en el tema de la guerra espiritual. Es el Espíritu Santo quien nos guiará, porque Él no solamente vino como consolador, sino vino a nuestras vidas como una guía, y quien nos enseña las cosas que tal vez nosotros no entendemos o no podemos ver a simple vista. Entonces, tengamos siempre en cuenta a la hora de orar al Espíritu Santo, que en toda situación o circunstancia que nosotros podamos estar atravesando, personal, familiarmente, en cualquier área de nuestra vida, el Espíritu Santo nos dirá qué tenemos nosotros que hacer. Si es un tiempo de intimar con Dios, como es el primer nivel, si es un tiempo más bien de interceder, y debemos interceder por las cosas que están pasando a nuestro alrededor, o si por el contrario debemos introducirnos en el tema de la guerra espiritual. Y con esto vamos a empezar a hablar acerca de la guerra espiritual. Y es que, como su nombre lo indica, existe una batalla épica desde el principio de los tiempos hasta estos tiempos finales,
y es esa batalla del bien contra el mal, de la luz contra las tinieblas. Y siempre hemos visto esto. De hecho, esta batalla se hace tan real en medio de nosotros, tan tangible, que ya la vemos en la televisión, en las redes sociales, en las películas. Siempre hay una lucha del mal contra el bien, del bien contra el mal, y siempre existe un ganador, que desafortunadamente en todos los casos no siempre es el bien y no siempre es la luz. Y resulta que la Escritura, la Biblia, nos habla acerca de esta batalla, que no solamente se libra externamente, sino que también está en nuestro interior. La Biblia nos habla de cómo dentro de cada uno de nosotros, al interior de nosotros, hay esa batalla entre la naturaleza caída del hombre, esa tendencia natural por las cosas malas, esa tendencia a hacer lo malo, esa naturaleza que nos lleva siempre a inclinarnos un poco más por la maldad que por el bien. Pero también la naturaleza divina, el soplo de Dios sobre nosotros, que a través de nuestra conciencia nos dice que debemos seguir el camino del bien y hacer siempre y en toda ocasión lo correcto, con nosotros, con los que nos rodean, con la naturaleza, con todo lo que existe a nuestro alrededor. Entonces, quisiera que viéramos aquí unos versículos más adelante, porque esto se hace visible en la vida de Jesús. Y dice así: estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y sucedió que cuando el demonio salió, el mudo habló y las multitudes se maravillaron. Entonces veamos que en la vida de Jesús, Él siempre fue un representante, un embajador por el bien, por la justicia, por la luz. Y Él a lo largo de su vida liberó muchas personas de demonios o de espíritus malignos. Y aquí quiero detenerme un poco, porque a veces nosotros los seres humanos, viendo no queremos ver. Dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y queremos darle explicaciones naturales a cosas que son sobrenaturales, que no son tangibles, que no podemos tal vez ver con nuestros ojos naturales. Sin embargo, esto no quiere decir que no existan. Y esto lo podemos ver a lo largo del ministerio de Jesús, donde en muchas ocasiones, así como en esta que acabamos de leer allí en Lucas 11, versículo 14, para los que quieran más adelante estudiar y leerlo un poco, pero hubieron muchas más ocasiones en las que Él echaba fuera demonios que hacían que en este caso la persona no pudiera hablar, fuera muda. En otros casos hacía que las personas perdieran la cordura e hicieran cosas irracionales. En otros que tuvieran ataques epilépticos y un sinnúmero de manifestaciones que no eran de un origen natural, sino de un origen espiritual. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque estamos hablando de la oración, y en medio de nuestras oraciones y en nuestra comunicación con Dios, nosotros debemos saber, y por el Espíritu Santo ser guiados, si lo que nosotros debemos librar es una batalla o una guerra espiritual. Necesitamos saber cuál es la raíz de las cosas que suceden en nuestro entorno, a nuestro alrededor, o aún dentro de nuestro propio ser. A veces queremos darle explicaciones racionales, muchas veces tratando de razonar, tratando de entender,
tratando de traer todo al plano natural a cosas que nosotros vivimos. Muchos de nosotros en muchas ocasiones tal vez hemos tenido pensamientos suicidas, pensamientos violentos, una ira descontrolada, una tristeza que muchas veces carece de explicación y no sabemos por qué si lo tenemos todo y no hay razón aparente para esto. Depresiones inexplicables, deseos compulsivos, fobias incontrolables y una cantidad de situaciones en nuestro entorno, nuestra familia y aún en nuestras sociedades que no sabemos controlar, que tal vez vamos al psicólogo, tal vez hacemos una y otra cosa, pero realmente las cosas pueda que se apacigüen, pero no se solucionan del todo. Y es allí donde tenemos que hacernos la pregunta, ¿será que esta situación que yo estoy viviendo tiene que ver con un origen espiritual maligno? Bueno, esa pregunta tenemos que respondérnosla cada uno de nosotros con la ayuda del Espíritu Santo, quien es el que nos guía a toda la verdad. Entonces, en medio de esta oración de guerra espiritual, existen dos conceptos o dos tipos de guerra espiritual. El primero de ellos es la guerra o la batalla legal. Como su nombre lo indica, esta la peleamos de manera legal. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de que Dios es el juez justo, el juez de toda la tierra, y Él juzga. Pero si nosotros venimos delante de Él a través de la oración, exponiendo nuestro caso y mostramos delante de Él, si es el caso, arrepentimiento, pedimos perdón, o decimos delante de Dios, yo he cumplido tu palabra, tus mandamientos, entonces allí nosotros estamos apelando a esa batalla legal para que sea Dios como juez dictaminando a favor nuestro. Y de esa manera se pelea la batalla. La Biblia también en el libro de Apocalipsis nos habla que Satanás, el enemigo, es el acusador de nosotros. Entonces, él siempre será el tipo de ser que te empuja a hacer cosas malas, pero que luego de que tú caes en la tentación, caes en el pecado, él luego va delante de Dios a acusarte por todo lo que hayas cometido mal, por todo comportamiento indebido que hayas cometido en tu vida. Entonces él viene a acusarte. Entonces la batalla legal se da cuando tú delante de Dios presentas un verdadero arrepentimiento y muestras un cambio de un proceder diferente, un cambio de actitudes, un cambio en tu comportamiento, en tu manera de pensar. Entonces puedes ir, y la Biblia nos habla claramente que Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Entonces imagínate el cuadro, el Padre Celestial siendo aquel juez de toda la tierra, dispuesto a juzgar o a dictar un juicio a favor o en contra nuestro. Se presenta Satanás como el que nos acusa, como el que está en contra de nosotros. Estamos nosotros allí, pero está Jesús siendo nuestro abogado. Pero ¿cuándo actúa Jesús como abogado nuestro? Cuando nosotros hemos tomado la decisión de vivir una vida de justicia, de vivir una vida de rectitud, de amor, de cambiar nuestro mal comportamiento y empezar a andar conforme a la voluntad de Dios, conforme a sus mandamientos. Entonces esa es una manera de librar batallas. Cuando la batalla no se trata solamente de ti, de pronto la batalla tiene que ver con
tu familia y que están sucediendo cosas allí. Tú necesitas argumentos legales para presentar delante de Dios. Esa legalidad viene en la medida que tú actúas conforme a lo que Dios quiere de ti. Entonces, espero de alguna manera haber explicado este tema de la batalla legal, porque allí tú no te levantas en contra del enemigo, allí tú no lo agarras a puños o a patadas o a gritos, allí es delante de Dios, y cuando tú recibes justificación de parte de Dios, entonces es Dios mismo quien reprende, quien echa fuera de tu vida, de tu familia, al enemigo, porque Él juzga tu causa a favor tuyo, a favor mío, nos exonera de culpas y empezamos a ser justificados delante de Dios. Es un tema muy profundo, sin embargo, he tratado de explicarlo y que tú puedas imaginártelo como es un juicio normal aquí en la tierra. De la misma manera es ante Dios. Vienes delante de Dios y presentas tu causa. Y tú dices, es injusto, el enemigo ha estado destruyendo mi hogar, mi familia, mi vida, he sido atormentado por una enfermedad, pero he estado caminando en justicia, me he arrepentido, he pedido perdón, he resarcido mis errores. Entonces ahí Dios viene y el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo a juzgar a tu favor y a reprender él mismo al enemigo de tu vida, de tu familia, de tu casa, de tu cuerpo, de tus finanzas, y así tú recibes la liberación. Pero recordemos que para nosotros librar esta batalla de manera legal, nosotros tenemos que haber caminado en justicia delante de Dios. Y la justicia tal vez puede confundirse con perfección. No es perfección, es sinceridad. Por eso en la oración, el primer nivel, hablamos de no tener máscaras, de ser sinceros delante de la presencia de Dios. Entonces es venir delante de Dios con un corazón humilde, que reconoce sus faltas, que toma la decisión de empezar a hacer las cosas bien. La palabra de Dios dice que un corazón así, Dios no lo rechaza. Un corazón que es humilde delante de Dios no será rechazado. El segundo nivel de la batalla o de la guerra espiritual es la batalla militar. En esta batalla militar, no solamente nosotros estamos delante de Dios apelando a la justicia divina y exponiendo un caso para que Él sea juzgando y liberando nuestras vidas de toda opresión, sino que en la batalla militar nosotros, como enviados de Dios, venimos a destronar principados y potestades. Venimos a despojarlos y a destronarlos de los lugares donde están. Entonces este es un nivel mucho más profundo y un poco más fuerte, por decirlo así de alguna manera. Y quisiera que leyéramos unos versículos un poco más adelante de donde estamos para poder comprender esto. Dice el versículo 21 del capítulo 11, donde ya veníamos leyendo, dice: cuando un hombre fuerte, bien armado, custodia su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando uno más fuerte que él lo ataca y lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y destruye su botín. Aquí Jesús nos está mostrando que muchas veces el enemigo, Satanás, el diablo, quien es la encarnación misma de la maldad y de la oscuridad, por el cual vemos tantas cosas horribles en el mundo y en el corazón de los hombres, como celos, envidias, odios, guerras, pleitos, robos, homicidios y tanta crueldad que vemos en el mundo. Él es la encarnación misma de la maldad. Pero en este versículo que acabamos de leer vemos
cómo él no es un hombre débil. Aquí lo llama un hombre fuerte. Y ese hombre fuerte se establece sobre lugares, naciones, familias, corazones, con la intención de robar, matar y destruir. Sin embargo, Jesús dice que Él vino a la tierra para deshacer, quitarle el poder y deshacer las obras del diablo. Sin embargo, Jesús lo hace a través de personas como tú y como yo, que deseemos y tomemos la fuerte decisión y tengamos una sincera y genuina convicción de seguir a Dios, de amarlo, de obedecerlo y de servirlo. Cuando hablamos de guerra espiritual o de guerreros espirituales, por lo general nos imaginamos hombres o mujeres con superpoderes, con dones o tal vez con habilidades extrahumanas, como Supermanes o Mujeres Maravilla, y que solo ellos pueden hacer este tipo de cosas. Sin embargo, hoy quiero decirte que si tú tomas la decisión de volverte a Dios, de seguirlo, de obedecerlo, Él puede posicionarte a tal punto de que tú puedas ser y convertirte en un tremendo guerrero. Un guerrero para traer el reino de Dios y la justicia de Dios sobre la tierra. Destronar a las potestades del enemigo que se establecen sobre lugares para causar destrucción. Yo sé que este tema tal vez es muy profundo, tal vez no lo habías escuchado antes o quizás sí. Sin embargo, yo quiero animarte. Claro, no puedes empezar por el final. Debemos, así como cuando estamos en el colegio, primero hacemos un pre-kinder o un prejardín, luego pasamos a primero, a segundo, luego un bachillerato y luego una universidad. De la misma manera es esta carrera con Dios, pero es maravilloso porque Él siempre, con su Espíritu Santo, está a nuestro lado para ayudarnos, darnos su gracia, fortalecernos, entrenarnos. Qué maravilloso es cuando Dios empieza a entrenarnos como sus guerreros para poder liberar aún naciones del poder del enemigo y traer la justicia de Dios a la tierra. Entonces vemos allí en lo que leímos que dice que hay un hombre fuerte que está bien armado y que custodia un palacio. El hombre fuerte es Satanás. Sus armas son el odio, el miedo, la violencia, la duda, la incredulidad. Y todas estas cosas son sus armas. Pero dice que él custodia un palacio y sus bienes están seguros. Él se posesiona sobre territorios, sobre familias, y allí él hace un palacio. Y es donde vemos destrucción, suicidios en familias que no se levantan de la ruina, que no se levantan, que hay peleas, que hay separaciones, que hay drogadicción. Él construye un palacio en ese lugar y todo lo que se ve alrededor es obra suya. Pero sucede algo bien interesante en este relato de Jesús, donde Él nos enseña lo que sucede en estos casos, lo que sucede, cómo opera el enemigo. Porque en toda guerra debemos tener un proceso de inteligencia, donde nosotros conocemos cómo opera el enemigo, estudiamos al enemigo y luego contraatacamos con las armas de la luz, que ese es otro tema. Pero dice que cuando uno más fuerte lo ataca, lo vence, le quita todas sus armas en las cuales había confiado y destruye su botín. Tremendo. Dice que este primer hombre, el cual es Satanás, es un hombre fuerte,
Mas sin embargo dice que cuando llega uno más fuerte que él, lo ataca y lo vence. Como primera medida, ese hombre más fuerte que él se llama Jesucristo. Él vino y con humildad, con amor, con perdón, con gracia, vino a la tierra y lo venció, triunfando sobre él en la cruz. Aun cuando Jesús fue tentado, cuando nosotros vemos toda esta historia de la vida de Jesús, Satanás siempre quiso tentarlo a ser orgulloso, a levantarse en contra de su padre, a desobedecer, a hacer tantas cosas. Sin embargo, la Biblia nos narra que él nunca cedió ante la tentación del enemigo, no cometió pecado y así él pudo vencer. Por eso Jesús es el hombre más fuerte, aquel que dice aquí que lo ataca y lo puede vencer. Por eso, si tú estás en Jesús, si tú estás en Cristo, si tú no te sales de su cobertura, si tú no te sales de su amor, de su gracia, si tú permaneces fiel a Dios, tú eres más que vencedor y somos más que vencedores contra todo ataque, contra todo lo que el enemigo quiera hacer contra nosotros. Somos más que vencedores porque Él es el hombre más fuerte, el cual lo ataca y lo vence. Le quita todas sus armas, todo el odio que haya sembrado, toda la destrucción, la pobreza, la enfermedad que Él haya sembrado, todas sus armas de miedo, de intimidación, Jesús se las quita y destruye su botín, o destruye esa estructura, esa fortaleza, ese palacio que él había construido. Así que bueno, este es un nivel mucho más alto, pero cuando tú y yo estamos en Jesús, nosotros nos convertimos también en esos hombres más fuertes, cuando somos obedientes a Dios. Caminamos en santidad y en justicia, nos volvemos uno con Cristo Jesús y entonces nosotros también podemos vencerlo, nos convertimos en esos hombres fuertes. Por eso la Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que aquel enemigo que está afuera, que está en el mundo. Entonces Jesús y nosotros somos mayoría y no hay poder del enemigo que pueda en contra de un verdadero hijo de Dios. Bueno, de aquí tendríamos mucha más tela que cortar. Sin embargo, se nos ha agotado el tiempo. Espero que este tema haya sido súper interesante y la idea es animarte a que puedas comenzar esta carrera de la mano de Dios, a que puedas avanzar, darte el privilegio, darte la oportunidad de conocer a Dios, de acercarte a Él en oración, tener intimidad, tener relación, tener comunión con Él y allí ir avanzando nivel por nivel, peldaño por peldaño. Luego convertirte en un intercesor. Recordemos que hablamos sobre la fe, porque sin fe es imposible acercarnos a Dios, porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe y que Él premia a los que lo buscan. Pedir al Espíritu Santo como ese guía que nos dirigirá y nos enseñará a orar de la manera correcta. Y luego podremos ir escalonando hasta volvernos guerreros espirituales y librar batallas legales, pero también la batalla militar, y destronar al enemigo de nuestra familia, de nuestra sociedad, de nuestras naciones, y declarar el reino de Dios se ha acercado a la tierra. Ha sido un placer compartir este tiempo contigo. Si ustedes tienen más dudas, más inquietudes, si necesitan oración, no duden en contactarnos, que aquí habemos un equipo que estamos dispuestos a orar por ti y a interceder por todas tus peticiones y ayudarte también a crecer y a madurar en tu fe. Dios los bendiga y nos vemos dentro de 8 días. Un abrazo para todos.
quedan estos huecos secos vivir otra vez, vivir otra vez. Profeta, palabra de Dios proferir. Oigo la voz de Ezequiel, a huesos secos decir: oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. Oigo el sonido de tropas, se alistan para batallar. Oigo a Judá reunirse, su alma es solo alabar. Oh, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida. Estos huesos subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh subir. De vigía, desde su torre anunciar, despertar al resto de Sion, a todo Israel salvación. Vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, vivir otra vez. Aquellos que duermen, los que no viven, reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, para adorar. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, de la tierra saldrán. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas. Reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas, reúne las tropas.
Dios Espíritu, sopla en la vida estos huesos de los cuatro